¿Qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky? Nuestro canal de whisky favorito, no lo olvidéis nunca. Bueno, yo creo que lo sabéis de sobra. Con toda la modestia del mundo, os lo digo. Bueno, pocos pero bien avenidos. Y el canal creciendo, importante. Así que de nuevo, pues agradeceroslo de nuevo a todos. Y nada, aquí seguimos con mucha ilusión y pasándolo muy bien, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, antes de empezar con el vídeo de hoy, que es un tema que no habíamos tratado hasta ahora, porque bueno, como ya sabéis que el canal tampoco es muy academicista, que digamos, ni somos muy, bueno, mis investigaciones, mis estudios tienen, vamos, la misma validez, yo creo, que los inventos del profesor Frank de Copenhague, aquel, ¿no? Pero bueno, intentamos informarnos, intentamos también, oye, tener cierto grado de conocimiento, ¿no? Y trata, como veis, sobre... Oye, ¿cómo se fabrica el whisky? Yo creo que es un tema que más tarde o más temprano teníamos que tocar y yo os voy a contar lo que yo sé y mi interpretación, mi punto de vista personal al respecto. Pero antes quiero también aprovechar para mandar un saludo a unos seguidores del canal que, bueno, me han contactado por Instagram y, bueno, me ha hecho bastante ilusión y, no sé, lo que me han comentado, pues me ha gustado mucho porque me han dicho que además de que les guste el tema del whisky, que bueno, que el canal les ha ayudado pues a divertirse, a estar mejor y a pasarlo bien un buen rato. Y bueno, pues la verdad que ha sido muy, muy agradable, muy gratificante, ¿no? Hablo de, bueno, Mario Ramírez y su hermano, que me han contactado por Instagram para, bueno, comentarme, oye, pues el hermano de Mario sobre todo, muchas gracias por estar ahí, mucho ánimo con el canal y bueno, pues desde aquí les mando a ellos y a su padre un saludo un abrazo y un saludo muy, muy entrañable porque bueno, pues me ha gustado mucho, o sea, me ha llegado bastante que bueno, que al menos, oye, mira, si lo que os digo muchas veces, ¿no? Si lo que hacemos aquí, pues aparte de de hablar un poco de whisky y tal, te divierte, te alegra un poco el día, joder, y te saca un poco de tu bueno, pues de tu rutina, de tus cosas y te resulta algo agradable y algo interesante y aparte, en fin, el whisky que está siempre en medio, ¿no? Que es el tema principal, pues la verdad que oye, pues contento, ¿no? Así que nada, les mando como digo, un saludo, un abrazo muy fuerte a ellos, a ellos dos y me han comentado un poco que su padre también se ha ido del canal y demás. Espero que le guste el Fiu. Que por cierto, Fiu, Mario y Manuel, bueno, tu hermano, Fiu significa Francisca, no sé qué es el nombre de una tipa, ¿eh? No quiere decir Fiu, buscadlo por ahí está. Es el nombre de una señora que hizo algo del whisky en Estados Unidos o algo así, pero no recuerdo exactamente, es el acrónimo. Así que nada, espero que lo disfrutéis el Fiu, que me ha dicho que lo has comprado a tu padre de regalo y un abrazo fuerte para los tres y nada, muchas gracias por seguir el canal y aquí estamos, ¿no? Para lo que necesitéis y al resto igual, muchísimas gracias por todo. Y bueno, volviendo al tema inicial del vídeo de hoy, claro, joder, yo llevo un tiempo, llevamos ya un año tal y digo, joder, pues ya sabéis lo que digo, no somos aquí no somos los gurús del whisky, no somos Tito Whisky, no somos Manuel, es decir, que es gente que está muy, muy metida en el mundo del whisky. Yo ya siempre os digo que el objetivo principal de este canal no es que aprendas de whisky, si aprendes de whisky también fenomenal, pero el objetivo principal del canal no es convertir esto en la academia del whisky, porque no es eso, sino que el objetivo principal del canal, no lo olvides nunca, es, aparte de pasártelo bien, es que puedas tener una opinión verdaderamente objetiva, honesta y sincera sobre la calidad del whisky que se cata aquí. Valga 10 euros, valga 20, valga 30 o valga 200. ¿No? ¿Por qué? Porque no estamos contaminados por ningún interés comercial de ninguna marca y si algún día lo estamos, que no lo creo, porque bueno, en fin, será de alguna marca que obviamente nos guste y que podamos dar una garantía de que lo que probamos aquí, si nos mandan unas muestras o nos patrocinan algo, pues obviamente tendrá que ser de algún whisky que nos guste, pero es un canal que se financia íntegramente con mis aportaciones. Yo compro los whiskies, yo hago los vídeos, aquí no hay, las marcas que salen porque claro, tiene que salir la botella, es evidente, ¿no?
pero que somos absolutamente objetivos e independientes, y ese es el principal objetivo del canal. Y siempre lo digo, hay muy pocos whiskies que yo considere malos, realmente muy pocos. Pero también, por otra parte, esto tiene un componente, una carga subjetiva a nivel de gustos que es muy relevante. Hay gente a la que le gusta más el whisky, hay gente a la que el whisky con acabado en Jerez no le gusta nada, hay gente que le apasiona, hay gente a la que el ahumado lo odia, hay gente que el ahumado son auténticos fanáticos del ahumado, y aquí hay para todos los gustos. Hay gente que solo quiere ver whisky acabado en bourbon, y hay gente que los whisky de 20 años no le gustan y le gustan los de 5. O sea, para gustos los colores. Pero sí que es cierto que, bueno, podemos llegar a más o menos, si tú detectas que en este canal los whiskies se están catando y que yo te digo, oye, son whiskies cojonudos, son whiskies muy buenos, tal, pues probablemente tengas una guía bastante interesante para poder aproximarte a un whisky, o comprarlo, o tomar una decisión de compra, o catarlo en algún sitio, o tomarte una copa por ahí en algún bar, ¿no? No olvidéis que siempre es el objetivo del canal. Entonces, aquí no pretendemos sentar cátedra de nada de lo que es el whisky, ni explicaros, o sea, no os vamos a contar el proceso de los fenoles ascienden por la precipitación del fluido en viscosidad H2, no, o sea, no vamos a entrar en esto, ni vamos a entrar en los 1000 tipos de no sé qué, no sé cuántos, porque sinceramente también os digo otra cosa. No hay fórmulas mágicas para producir whisky, igual que no hay fórmulas mágicas para producir vino, pero hombre, ni ningún tipo de licor. Pero hombre, si tienes una buena materia prima, tienes una fábrica, porque no olvidéis que un whisky es una jodida fábrica, no le deis más vueltas, o sea, un whisky es un sitio que produce whisky igual que podría producir gasolina, o sea, son procesos químicos que van entre matraces a no sé qué, tal, no sé qué, o sea, aspiraciones, evaporaciones, condensaciones, tal, temperaturas, o sea, hay un montón de medidores y de controles y de tal o sea, como os digo, o sea, producen whisky como podrían producir gasolina, porque además son productos combustibles los dos, o sea, no os penséis que, sí, bueno, uno viene de la cebada, otro del petróleo, pero no os penséis que hay mucha diferencia entre un proceso industrial y otro, desde el punto de vista de los controles de calidad, las maquinarias que intervienen, cuestiones de toma de temperatura, tal, control de calidad, procesos, como digo, pero, o sea, no, es que no es más. Luego sí, le puedes poner una casa muy bonita y al borde del mar y todo lo que tú quieras, que ponga ahí con las gaviotas y todo esto, qué bucólico, qué tal, qué cual, qué melancólico, pero al final es una fábrica, por mucho que lo quieras poner ahí de bonito y artesanal, unos tíos ahí cogiendo la cebada, punto, ¿vale? Entonces, si os queréis meter en el mundo técnico tal, pues os vais a la Wikipedia, ahí tenéis las fórmulas químicas y tal, del whisky. Lo que vamos a contar hoy aquí es un poco cómo se produce el whisky, no para dummies, porque yo tampoco me considero un experto ni nadie que pueda dar un detalle, pero cómo se produce el whisky, vamos a ver en términos generales, ¿no? He cogido varias fuentes, he tirado, por ejemplo, de whisky.com, he tirado de Whiskybase, he tirado de distintos medios un poco, y os voy a contar de viva voz y poniéndoos algunas fotos y algunos encuadres de algunas cosas, los procesos principales del whisky, y un punto en concreto que es el de la maduración, que yo creo que es verdaderamente relevante. Bueno, mirad, si hablamos de whisky, y empezamos un poco con el tema, si hablamos de whisky en términos generales, sabéis que whisky realmente es un nombre. Es decir, vendría a ser como si hablamos de el coche. Y luego hay distintos tipos de coches, pero lo que vamos a contar ahora aplica, vamos a decir, al 99% de los whiskies que se fabrican. Y dentro de esta clasificación voy a incluir, como digo, distintas marcas de coche. Pues podemos hablar, haciendo un símil con, tenemos coches deportivos o tipos de coches, tenemos coches utilitarios, tenemos coches tal, tenemos no sé qué, ¿no? Tenemos subs que están muy de moda ahora y demás. Pues tenemos bourbon, tenemos whisky de centeno, tenemos whisky de maíz, tenemos whisky japonés, tenemos whisky irlandés, tenemos whisky español, tenemos whisky mexicano, tenemos whisky argentino, son más minoritarios y demás. Tenemos whisky indio, tenemos el single malt americano, tenemos whisky escocés, dentro de Escocia tenemos blended scotch, tenemos single malt, tenemos single grain, tenemos blended malt. O sea, es decir, hay muchos tipos de coches, para entendernos, pero al final lo que es el whisky, lo que va al barril, se fabrica de una manera muy parecida. Lo primero que tienes que entender es que el whisky es un destilado que se produce a partir de un cereal. Y los cereales más utilizados generalmente son la cebada y el maíz, yo diría en un 90% de los casos. Luego tenemos otros cereales que se usan también, como puede ser el trigo, puede ser el centeno sobre todo en Estados Unidos, ya lo sabéis, incluso el mijo,
O sea, hay otro subconjunto de cereales, pero que ya dentro digamos, de la proporción es más minoritario. Yo diría que principalmente, como os digo, cebada, maíz, no sé, se me ocurre decir por decir algo, 40-40 cada uno. Y luego en 20% ahí de refrito de todo. Que ese 20% quizá en Estados Unidos se va a un 30% con el tema del centeno, porque ahí usan más el centeno. Entonces, lo primero que necesitas, obviamente, para producir whisky es cantidades ingentes y grandes volúmenes de cereal, ya sea maíz o ya sea cebada. En el caso del Scotch, pues será sobre todo cebada, pero también hay mucho whisky de grano, si es un blended. No vamos a explicar hoy qué son los distintos tipos de whiskies. Pero sabéis que un blended es una mezcla de whisky de cebada y whisky de otros granos, más que decir de grano, que es confuso, digamos de otros granos, de otros cereales. Y el bourbon, por ejemplo, es al contrario, es un porcentaje de 51% de maíz más otros tipos de cereal, ¿no? Entonces, normalmente cebada Reino Unido, o sea, cebada Escocia y el resto del mundo principalmente, y maíz Estados Unidos. Claro, una vez que tú obtienes el cereal, puedes hacer dos cosas. Una es, esa es la base que te va a permitir empezar a preparar la pasta base, por decirlo de una manera, del whisky. Lo siguiente que necesitas es agua. Y necesitas mucha agua. Por eso, todas las destilerías, todas, suelen estar cerca de una fuente de agua potable, obviamente, y agua de calidad. Con su permiso. Y agua de calidad para producir ese whisky. Generalmente, por tanto, suelen estar al lado de un río. Al lado de un río o de un sitio donde puedan obtener mucha agua potable. Vamos a decir, lo más pura posible. Por lo tanto, al lado de un río. De hecho, en la India incluso comentan, ¿no? Ahí tenemos destilerías que están a las faldas del Everest, como es el caso de Amrut, ¿no? Y que obtienen el agua de los manantiales del Everest, ¿no? Una cosa espectacular. Bueno, hablando de estos whiskies, he traído estos 4 whiskies, un poco están de puro adorno, para hacer acompañamiento, porque yo estoy con un té ahora. Pero estos whiskies los traigo para que, aunque fijaros, es un whisky indio, un whisky centroamericano, un whisky escocés, y esto es un New Make Spirit, ahora lo veremos, esto es producto de una destilación. Da igual, o sea, los 4 se producen de la misma manera. Bueno, estos 3 están añejados, esto no. O sea, que vayas a la parte del mundo que te vayas, te da exactamente igual. Porque además hay una legislación del whisky que establece que tiene que ser así. Hay una especie de consorcio mundial y demás, aunque en algunos países parece que se lo pasan por el forro, pero en teoría es así. Bien, entonces, una vez que tienes tu cebada y tu agua, o tu maíz y tu agua, o tu centeno y tu agua, o tu mijo y tu agua, o lo que, en fin, el cereal que hayas decidido, tienes que proceder a generar, tienes que fermentar, producir un líquido, una masa que es una fermentación de ese cereal. ¿Por qué? Porque ese cereal se mete en lo veis que básicamente lo que se junta es el cereal, una especie de perola enorme. Ya os digo, os voy poniendo imágenes por ahí a lo largo del vídeo. En esta primera fase, en una especie de perola enorme en la que se mezcla el cereal con el agua en una proporción determinada. La cebada en ocasiones puede estar malteada. Malteada quiere decir que está levemente germinada. Levemente, es decir, que ha empezado a germinar. Puede estar germinado o sin germinar. Ese es el single malt. Cuando se habla de malt, normalmente es cebada que ya está germinada un poquito. Pero se corta la germinación porque se echa el agua. Pero ese proceso no basta por sí mismo. Una vez que lo echas, tú mezclas cebada y agua o maíz y agua y lo empiezas a remover y por sí mismo eso no fermenta. Por sí mismo eso generará una pasta ahí que, bueno, se convertirá, no se sabe muy bien en qué. Hombre, puede que produzca algo de fermentación por efecto de la putrefacción, pero no es ese el objetivo. Y fermenta porque se le añaden unas levaduras. Y esas levaduras son son una parte esencial de la parte inicial del proceso de producción del whisky. Y muchas de ellas, están consideradas, pues, bastantes de ellas, un secreto bastante bien guardado por parte de las destilerías. Hay destilerías que no explican muy bien o no dan mucho detalle al respecto de qué levaduras están utilizando, porque la levadura lo que va a hacer es interaccionar con el líquido, con el maíz, bueno, realmente no se echa el maíz en grano, ¿no? O sea, no se echan los granos de maíz, lo que se echa es, esa pasta está como molida, ¿no? Está como un poco, hecha una especie de puré, ¿no? Y entonces se produce una reacción química por medio de la levadura por la cual
se genera una gran cantidad de azúcar y que se convierte en alcohol. Creo que el proceso es así, ¿no? Corregidme si me equivoco. Es decir, la levadura interactúa con ese cereal, empieza a fermentarlo, esa fermentación lo que hace es producir por un lado azúcar y por otro alcohol, ¿verdad? Las moléculas digamos, las bacterias de la fermentación lo que hacen es alimentarse del alcohol y producir azúcar o algo así, o al revés, o comerse el azúcar y producir el alcohol. Pero bueno, ese efecto químico, esa reacción química lo que nos tiene que quedar claro es que esa reacción química entre la levadura y la pasta y el agua genera el alcohol, produce una reacción química que es la que genera el alcohol en esa masa, en esa pasta, ¿no? Que es una especie como de papilla, ¿no? De niños. Si lo veis, es como una especie de pasta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, ese es el primer punto. Llegados a este punto hay un momento, y esto tenéis que tenerlo claro, que el whisky es cerveza. Si cortáramos aquí el proceso de la fermentación, es decir, si sacáramos ese líquido de ese proceso de fermentación y no hiciéramos nada más con él, lo que tenemos es cerveza, literalmente. Literalmente. Pero si seguimos fermentando y seguimos haciendo que genere más alcohol, es decir, que la proporción de alcohol sea cada vez mayor, y lo extraemos y pasamos a meterlo en un alambique, ya pasamos a la siguiente fase, ¿no? de la producción del whisky, que es la de la destilación. Tenemos, por tanto, la primera, la de la fermentación del cereal, y la segunda sería la de la destilación. Bien, hay muchos tipos de destilación. Destilar solo hay una forma, que es... lo que se hace es esa pasta, ¿no?, que hemos extraído, se quita todo lo que es la pasta en sí, el sólido, que además es sólido, es muy interesante, se mete luego en unos camiones y se lleva, hay destilerías que lo hacen, es muy interesante. Esa pasta se utiliza luego como alimento para ganado, es decir, se intenta ser bastante... reaprovechar ese tipo es una buena práctica, ¿no? Reaprovechar ese cereal para alimentar a animales, porque al final ese cereal contiene todavía muchos nutrientes y está en un perfecto estado, o sea, no deja de ser pues un cereal que está hecho una pasta, o sea, no tiene más, ¿no? Al que se le ha extraído el líquido. Y el líquido es lo que va al alambique de destilación. A ver, y entramos en la fase de destilación. Destilar, y bueno, hasta aquí, creedme que no tiene mucho más misterio. O sea, hay quien dice que las perolas, esa destilación, que si mejor de metal, que las hay que son de madera, unos mueven con las palas así, otros asá, otros porque dicen que no sé qué, otros que no sé cuántos, otros dicen que la proporción de agua es mejor esto, pero al final, o como os digo, si os veis las fotos, es una perola la que mezclas la pasta y el agua, en unas proporciones, claro, que tienen que ser las correctas. Bien, aquí ya estás cargando, ya estás generando en esta fase una impronta de la destilería. ¿Por qué? Porque ya te va a influir el tipo de cebada que estés utilizando y el tipo de agua que estés usando. Es decir, ya estás en esta primera fase de fermentación, la destilería ya está creando un poco su perfil de destilería, que es un tema muy interesante que veremos ahora a continuación. Bien, iremos viendo a lo largo de la charla. Entonces os queda claro, ¿no? Tiramos la pasta, se la llevan a comerse las ovejas y los cerdos y demás, y nos quedamos con el líquido, ¿no? Y ese líquido es el que destilamos, y ya, ese líquido ya tiene una carga de alcohol importante. Muy importante. Lo metemos en un destilador. ¿Qué es un destilador? Básicamente destilar, como no voy a entrar, como digo, en el proceso químico en sí, pero destilar básicamente consiste en hervir a una temperatura determinada, no sé exactamente cuál es, pero bueno, el agua para hervir tiene que llegar a los 100 grados, y en este momento, aunque hay un porcentaje importante de alcoholes, todavía sigue siendo un líquido basado en agua, ¿no? Principalmente. Y el whisky, recordad que sigue siendo en muchas ocasiones un 60 o un 40% de agua, ¿no?, cada botella. El resto es alcohol. Bueno, entonces al menos tiene que ponerse a 100 grados. Entiendo, corregidme si me equivoco, pero la verdad es que no lo he investigado. Pero bueno, lo que hacemos es meter eso en un depósito metálico, ahí ya sí, para que hierva, ¿no? Y claro, se empiece a producir una evaporación. Esa evaporación sube por unos conductos metálicos, y llega un momento que hay el conducto metálico, os pongo unas fotos por ahí, la pipa, digamos, o sea, el tubo se invierte, va hacia abajo, y claro, los vapores van subiendo y van cayendo por el tubo a un depósito metálico también, en donde ya se obtiene un primer destilado.
Entonces aquí tenemos que detenernos y hacer un pequeño análisis del proceso de destilación, porque tiene mucha más importancia de la que pensamos. Los barriles marcan mucho, la madera va a marcar mucho el carácter del whisky, pero la destilación muchísimo también. Yo diría, no sé, que es un 50-50, por decir algo. ¿Por qué? Mirad, cuando se produce la destilación, hay dos formas de destilar, ¿no? Digamos que hay dos tipos de alambiques, por decirlo de una manera principal. Los de cobre y los de acero, me parece que eran doble columna, que simplemente es un tubo de acero por el que sube. El principio es el mismo. El vapor sube y va precipitando a otro lado, va cayendo a otro lado, ya sea de cobre o de acero. Pero sí que tenemos que detenernos un poco en los de cobre. ¿Por qué? Porque la elección del cobre no es casual, no es porque sea más bonito, porque sea más eficiente, o porque no, al contrario, es más caro, es más lento. Esos alambiques cada cierto tiempo hay que pararlos, hay que limpiarlos completamente, hay que sacar todo el producto, es muy complejo. Si tú en un alambique, por ejemplo, quieres, para que os hagáis una idea, destilas malta que viene ahumada de la turba, que este es un tema que trataremos, el tema de la turba lo trataremos de manera especial en un vídeo concreto. Tienes que vaciar todo el alambique, porque claro, si no los siguientes whiskies van a tener un olor a turba que no deseas, etcétera, etcétera, al olor ahumado. La turba, recordad, malteada, o sea, la cebada secada con turba, lo que hacen es poner la turba debajo, ese carbón vegetal natural que impregna la cebada, de ese humo y le da ese olor tan característico a yodo, a barbacoa, a humo, ¿no? Bueno. Vamos a ponernos en un whisky, digamos, normal. Vamos a pensar que estamos hablando de un single malt estándar escocés, ¿vale? Bien, es decir, cebada y punto. Claro, ¿qué ocurre? Que, como os decía, el cobre está escogido por un tema concreto, y es el alcohol, cuando está destilando en esos pot stills que llaman, en esos destiladores de cobre, interacciona con el cobre. Es decir, se produce una reacción química por la cual ese destilado, ese alcohol, ese líquido, al evaporarse y subir, ¿no? Los vapores van subiendo y van pegándose literalmente, o sea, suben y se van pegando literalmente a las paredes. Y cuando suben hay un efecto que se llama reflujo, porque algunas gotas llegan hasta arriba, consiguen caer por el otro lado del destilador, pero otras vuelven a bajar, porque no llegan, no tienen suficiente, han cogido demasiado peso, son muy densas o lo que sea y no llegan. Y hay vapor que sí se transmite, pero otro mucho vapor vuelve a bajar. Eso es un efecto que se llama reflujo. Bien, si os fijáis, hay pot stills, hay destiladores que tienen forma como de, digamos, como de un que son muy cónicos, ¿no? Pum, o sea, es como prácticamente como un tubo, tienen una base ancha, pero es como un tubo, en donde digamos que el reflujo es bastante constante, bastante estable, ¿no? Es decir, sube el líquido, el vapor sube, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar, ¿no? Pero si os fijáis, hay otros que tienen como una especie de protuberancias, ¿no? O sea, es decir, aparece como una especie de Michelin, ¿no? De flotador, que forma parte del propio pot still. Y algunos tienen más. Bien, ¿por qué se hace esto? Esto se hace porque cuanto mayor sea el reflujo y cuanto más se caliente y se enfríe el whisky, es decir, por lo tanto, si está subiendo el vapor y baja, si baja así, baja muy rápido, ¿vale? Hay menos contacto, hay menos enfriamiento. Pero si sube y baja y tiene que hacer así, ¿no? Y va bajando por esas extensiones que le han añadido al pot still, hay más contacto y más enfriamiento con el metal. ¿Qué sucede cuando haces esto en un destilador? Cuando haces esto en un destilador, lo que sucede es que el destilado, el whisky, va perdiendo cada vez más aromas y más notas, se va suavizando más. Se va suavizando más. Esto tiene un efecto positivo y negativo, depende de cómo lo veas. ¿Por qué? Porque suaviza tanto notas no deseadas como notas deseadas. Te va a suavizar tanto notas sulfurosas, notas amargas, pero también te va a suavizar las notas dulces, las notas propias que pueda tener esa cebada, notas quizá sabores un poco a mantequilla, tal, o que le den una cierta nota especial a tu whisky, suaviza el dulzor o incrementa el amargor, es decir, depende, ¿vale? Entonces, quiero decir, suaviza, elimina amargor o elimina también notas que, como te digo, notas dulces o notas, depende, es que no puedes decidir qué notas vas a eliminar, ¿vale? Con la destilación. Lo que sí podemos saber es que
cuantas más, digamos, cuanto menos recorrido tenga el destilador, el pot still, en este caso de cobre, cuanto más rápido sea la evaporación y más rápido pase el whisky hacia el receptáculo del destilado, más intenso va a ser el sabor. Pero más intenso va a ser en notas buenas y en notas malas, que tendrás que corregir de alguna manera. Ya veremos. ¿Veis por dónde va la cosa aquí, no? Si destilas mucho en esos pot still que se enfría y se calienta mucho, sí, va a salir mucho más suave, pero vas a perder también personalidad de la destilería. Ya vais viendo un poquito el concepto de personalidad de destilería. Bien, entonces cuando veáis una destilería que usa destiladores muy picudos, más cortos y muy rectos, que no hay mucho reflujo, sabéis que ese whisky, más o menos podéis intuir que ese whisky va a ser fuerte, va a ser intenso. Cuando veáis whiskies, destiladores que usan esos pot stills con mucho reflujo y con mucho recoveco, ese whisky probablemente sea un whisky tirando más a suave. Bien. Y aquí ya empezamos a hablar, como digo, si os fijáis, en la parte de la cebada que escojas, el agua que escojas y la forma de destilación, ya empezamos a hablar de la personalidad de la destilería. Es decir, ese new make, y aquí entramos al siguiente punto, bueno, perdón, voy a hacer un pequeño inciso. Tenemos los de cobre y luego tenemos los tubos de destilación de acero, ¿no? Que son tubos que tienen muchísima menos influencia sobre, que se utilizan normalmente en whiskies, que son más económicos, más baratos, porque la producción es más rápida, no hay que, los alambiques de cobre son muchísimo más caros, es más complejo el mantenimiento, etcétera, etcétera. Los alambiques de acero o las columnas de destilación más industriales, lo que se hace es producir, la destilación es mucho más rápida, por lo tanto es mucho menos fina, hay muchas más, en teoría hay notas menos notas, más notas no deseadas que tal, que no, o sea, lo puedes controlar menos, suele utilizarse para whiskies más económicos, ¿no? Pues si os fijáis, la mayoría de las destilerías, digamos, de renombre, utilizan alambiques de cobre. Y bien, antes de pasar al new make, ¿cuántas veces puedes destilar? Pues vuelves a lo mismo. Y fijaros, cuantas más veces destiles, más suave va a ser ese whisky. ¿Por qué? Porque más notas va a perder, tanto negativas como positivas. ¿Lo veis? Entonces, lo normal es destilar entre 1 y 2 veces. Sin embargo, hay whiskies como el escocés que destilan 3. Que es un whisky que tiene fama, supuestamente, de ser un whisky suave, pero para mí es un whisky, por ejemplo, que es muy seco, muy amargo, no me gusta. Por lo tanto, tampoco veamos una relación totalmente directa entre la destilación y las notas dulces o amargas o suaves o fuertes del whisky. Es así un poco, pero no es todo lo que va a determinar ese sabor final del whisky. Hay muchos más factores. Porque claro, si tienes un pot still, un alambique que tiene mucho reflujo, ¿no? De frío a caliente, pero solo destilas una vez, y sin embargo luego tienes otro alambique que es muy rápido, muy directo, pero destilas 3, o sea, las variables empiezan a intervenir y a jugar, ¿vale? Bien, el caso es que hemos terminado nuestra destilería, vamos a suponer que lo ha hecho en alambique de cobre, y hemos terminado ya nuestras 2 destilaciones. Es decir, lo que se hace es destilar una primera cantidad que va a un receptáculo metálico, normalmente creo que es de acero inoxidable, y lo destilan otra vez. Lo que hacen es que ese líquido, que ya es una primera destilación, que puede tener, no sé, pues a lo mejor tiene bueno, y cuanto más destiles, más puro, obviamente, es el alcohol. Es decir, cuanto más lo destiles, más alcohol va a tener. Porque vas eliminando otro tipo de vapores, o sea, al final vas eliminando componentes de ese líquido, ¿no? Entonces, normalmente hace una segunda destilación, que es volver a echar ese líquido en otro alambique, y ese otro alambique vuelve a hacer todo el proceso. Y ya digamos que de ese segundo alambique ya tienes tu destilado, que es esto, os lo enseño aquí, esto es lo que se llama un New Make Spirit, lo que llaman... Es de centeno y de maíz, este es de un whisky americano, pero da igual. Lo que me interesa es que veáis es que es absolutamente blanco, Todos los destilados, absolutamente todos los que salen de los alambiques son blancos. Es alcohol, es como el alcohol que compras en tu farmacia, o sea, si no tiene color. Es alcohol, en este caso es alcohol etílico, pero no tiene color. Y este es un New Make Spirit que tiene ahora mismo, vamos a ver, 62.5 grados. Yo no sé si está ya... añadido agua destilada, o sea, no sé, porque
en la legislación del bourbon, por eso digo es un dato importante, tiene que entrar al barril, no puede entrar a más de 62 o 65 grados, creo, al barril, ¿no? Entonces no sé si esto ya tiene una carga de agua destilada, entiendo que sí, ¿eh? Porque yo sé que lo que es destilarlo, creo que lo puedes destilar, ya depende de la legislación, a los grados que quieras. Lo que no puedes es entrar al barril con más de no sé cuántos grados, creo. Pero bueno, ahí tampoco me hagáis mucho caso. El caso es que es 62.5 tela marinera, pero es un New Make, ¿eh? Es un New Make Spirit. Esto es alcohol, ¿eh? A ellos le llaman, fijaros, no le pone whisky por ninguna parte, pone Rye New Make, ¿eh? Tú a esto no le puedes llamar whisky, porque no lo es, no está añejado, no tiene nada. Perdón, me equivoco. En la legislación americana sí que puedes llamarle rye whisky porque no exige un mínimo de añejamiento. Entonces, con que haya estado rye whisky, sí. Allí sí puedes hacerlo. Bueno, peculiaridad. Lo que me interesa es que veáis, esto en Escocia no puedes, porque para poder llamarle whisky tiene que estar al menos 3 años en una barrica de roble, como sabéis. Y esto es lo que sale, ¿vale? Esto es lo que sale. Es un alcohol que es muy potente. Bien. Una vez que tienes tu proceso de extracción de la cebada, de fermentación de ese cereal y de destilación de ese cereal, pues lo que te toca es, generalmente, centrándonos un poco en la parte del escocés, meterlo en un barril, ¿no? Metes en un barril. ¿En qué barril lo tienes que meter? Pues ya no hay mucho misterio. Sabéis que tiene que ser un barril de roble. El roble de donde te dé la gana, generalmente. Como si te lo traes de Kaziristán, el roble. Da exactamente igual, pero tiene que ser madera de roble. No puede ser otra madera. En el momento en el que tú metes el whisky en una barrica de algo que no es roble, ya no puedes. Lo que no está prohibido, o lo que está permitido, por decirlo así, es que ese roble puede haber contenido, tiene que estar vacío, obviamente, no puede tener otros líquidos, pero ese roble puede haber añejado otros licores, vinos o lo que te dé la gana, champán, lo que tú quieras, ¿no? Da exactamente igual mientras sea roble. Claro, obviamente en esa madera, si antes has tenido vino de Jerez o bourbon o lo que quieras, ahí hay chicha, ¿eh? Está claro, o sea, es decir, esa madera tiene una carga de otro licor que va a interactuar con lo que tú eches ahí. Y aquí vamos al proceso de maduración. El proceso de maduración, no confundáis tampoco el mínimo exigido con el proceso de maduración. El proceso de maduración empieza desde el momento en el que se coge el New Make y se añade se llena el barril, básicamente. Como os digo, cada legislación tiene sus grados, ¿vale? Como os decía, Estados Unidos me parece que no puede tener más de 62, 65 grados cuando metes al barril. Escocia es un poco tendrá lo suyo, etc. Pero bueno, eso nos da un poco igual. Y aquí viene la decisión, ¿no?, de la destilería, que viene a continuar con el proceso de personalidad, de generación de personalidad de la destilería, ¿no? Que es qué barriles escojo. Como sabéis, en el 70% de los casos, diría yo, 60%, lo que se está usando es roble americano, ex-bourbon muchas veces. ¿Por qué? Pues porque es barato. No le deis más vueltas. El roble europeo es carísimo, es escaso y está, bueno, no en vías de extinción, pero en Europa sabéis que esto es un solar ya. O sea, es decir, aquí ya Europa es un continente muy machacado. O sea, Europa ha pasado la revolución industrial, 2 guerras mundiales, esto es un desastre. O sea, aquí hay España, a ver, sí tiene todavía mucho bosque y tal, pero media España es un solar. O sea, roble en Europa, pues en la zona norte y poco más, ¿eh? Y luego, bueno, sí hay roble por ahí, hay robledales, pero España es un pinar principalmente ya, ¿eh? En los últimos siglos. O sea, los robles se han utilizado para otro tipo de cosas, para la construcción de barcos, para la construcción de, pues sí, para barriles, pero no solo para whisky, para 1000 historias más. Es una madera muy noble, una madera muy buena y que además le aporta, en el caso del whisky, le aporta un sabor al whisky muy especial y muy característico. Y aquí me quiero detener un poco y me he hecho aquí una pequeña, os voy a poner una captura que he encontrado por internet que es muy interesante y la vamos a comentar un poco juntos. Mirad, está muy bien porque en esta curva podéis ver digamos, la raya azul, que es el proceso de, digamos, lo que podríamos llamar ¿cómo determinamos el carácter de una destilería, ¿no? Que esto es lo que realmente
al final, después de todo este proceso de decidir cómo tal, cómo meto la malta, cómo meto la cebada, cómo lo destilo, no sé qué, los postres, no sé qué, los alambiques, bla, 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 la madera, porque la madera también, pues ya sabéis, como hemos dicho, Jerez, tal, o sea, las combinaciones que puedes hacer, si haces, como digo yo muchas veces, un producto cartesiano, todas las combinaciones que puedes hacer, el whisky es la bebida más compleja que existe, o sea, no hay otra, ya os digo que no la vais a encontrar más compleja, que eso es lo fascinante del whisky. Pero fijaros, claro, la curva de maduración, ¿no? Es decir, una vez que ya tenemos la destilería, que ese destilado ya tiene, pues yo os aseguro que probáis esto, y esto tiene matices y notas muy fuertes, muy fuertes, tanto en el sentido negativo como en el sentido positivo. Recordamos que esto tenía unas notas a regaliz fortísimo, claro, notas súper fuertes, una carga alcohólica potentísima, era muy especiado, era muy picante, pero a la vez tenía una especie de dulce como si te metes esto, que a veces que te metes la sacarina en la boca, ¿no? Que al principio es dulce y luego de repente te pega fortísimo. O sea, esto tiene ya un carácter, ya tiene una personalidad, ya tiene una forma de ser, depende del centeno que hayan usado, etcétera, de cómo le hayan destilado y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Pues es interesante, ¿no? Que si tenemos hay una curva en la que, como veis, el whisky va madurando, ¿no? Pero se ve tremendamente influenciado por si la madera tiene una influencia muy fuerte o es una madera muy débil, ¿no? Esto es determinante, ¿eh? El impacto de las maderas es determinante. ¿Por qué? Porque recordad una cosa, y volviendo al proceso de maduración. Existen 3 tipos de interacción dentro de la barrica, ¿no? O sea, suceden 3 cosas dentro de la barrica, que es la interacción que hay desde la madera al líquido, es decir, lo que le aporta la madera al líquido, pero es que el líquido también se infiltra en la madera y reacciona químicamente con la madera. Ya tenemos 2. Y luego hay una tercera que es la del propio líquido en sí. El propio líquido en sí está evolucionando mediante la evaporación. Mediante la evaporación. Recordad también que la madera respira, absorbe lo que pueda haber en la atmósfera y lo introduce dentro de la barrica, es decir, y expulsa fuera de la barrica, ¿no? Hay una respiración, literalmente, por decirlo así. Hay una oxidación clarísima. Y ese whisky se está oxidando, está evaporando el alcohol, absorbiendo y liberando componentes a la madera. No lo olvidéis. O sea, el whisky, el destilado, no solo chupa, por decirlo así, de la madera. No, pierde también. Pierde claramente. ¿Qué te puede ocurrir? Te puede ocurrir que un excesivo tiempo de añejamiento provoque que, dependiendo de la madera que utilices, absorba unos taninos de la madera que no te interesan, porque sea una madera de primer uso, porque sea un roble que es muy amargo ya de por sí, que es el que estás utilizando, por mil cosas. Entonces, y al revés, puede ocurrirte que el whisky, producto de la destilación, haya sido un whisky, bueno, bitterness, amargo, o que no te interese, que quieres corregir con la madera, pero la madera ya está muy trallada, está muy pasada, es una madera, es un tercer refill, que ahora entramos un poco en lo de los refills, y ya no te está aportando gran cosa a la madera, y lo que obtienes es un whisky que por mucho tiempo que esté ahí, bueno, pues lo único que hace es casi empeorar, ¿no? Es un tema complejo, es decir, cómo una destilería escoge cuál va a ser el carácter de su destilería en base a estos puntos que vemos, ¿no? Que es el de la dureza de las maderas o la fortaleza de las maderas, la maduración de la madera, ¿no? Y el tiempo de maduración más el tipo de destilado, que como veis ahí en teoría hay un punto óptimo, ¿no? Que es en el que dirías, mira, la madera le ha aportado lo que le tiene que aportar, el whisky ha perdido lo que tenía que perder y tiene la sedosidad, la intensidad y las notas que a nosotros nos gustan como empresa, como destiladores, ¿no? Es muy complejo llegar a esta conclusión, ¿eh? Es decir, es difícil saberlo porque además, recordad una cosa, el whisky en escocés solo puede venderse a partir de los 3 años, más tienes que hacer todo el proceso previo de la destilación y demás, que bueno, es menos complejo, por decirlo de alguna forma, se tarda menos, no es que sea menos complejo, tarda menos tiempo. Pero es difícil, es decir, hay una combinación de factores entre la destilación, la fermentación, la destilación y la maduración, tan difícil de controlar que no es nada fácil saber cuál va a ser el producto final que obtienes. Pero todo esto es lo que
genera lo que se llama el carácter de la destilería, y todo esto es lo que al final compone la producción del whisky. Así es como se produce el whisky, y así de interesante, de fascinante y de complejo es el whisky, ¿no? No mucho más. En el momento que termina el proceso de maduración, cuando la destilería considera que ese whisky está en un estado óptimo, aparece por allí un señor, abre un barril, saca una muestra, lo prueba, dice, vale, pues perfecto, embotelle usted, ¿eh? Hay empresas que todo este proceso lo tienen más automatizado, otras más, bueno, lo hacen de manera más manual, unos, pues bueno, de una forma más profesional que otros, esto es como todo, y cuando se toma esa decisión final, se embotella. Punto importante, que me comentáis muchas veces. No, déjalo oxigenar, no, déjalo en la botella, No, el whisky no evoluciona. No evoluciona, amigos. No es como el vino. O sea, las propiedades organolépticas del vino y del whisky son completamente diferentes. Una botella de whisky, en el momento que sale de la barrica y se pone en un cristal, entre el cristal y es decir, los elementos vivos, por decirlo de una manera, que hay dentro del whisky, no tienen nada que ver con los de un vino. No existen bacterias, es alcohol. Es alcohol. Eso está absolutamente en un estado aséptico completamente. Es decir, salvo que tú lo hayas contaminado y hayas añadido algo, alguna historia, o se te haya roto el corcho o lo que sea. En el momento que tú metes ese destilado, que es un alcohol, no lo olvidéis, dentro de la botella, pones el corcho, lo plastificas, pum, lo dejas ahí cerrado. Salvo que esté expuesto a una fuente de luz muy intensa, a unos cambios de temperatura muy bruscos, una humedad disparatada, algo así que pueda romper el corcho, tal y cual. Tú eso lo dejas en un sitio y eso se te queda 40 años ahí. Y no se modifica. Y aunque tú lo abras y tomes un trago y lo vuelvas a cerrar con el corcho, si ese corcho está adecuadamente cerrado, no está perforado y tal, ese whisky no va a evolucionar. Olvidaros, no va a evolucionar. O sea, la pérdida de oxígeno que puede haber dentro de un whisky, es decir, si yo te cojo esta botella ahora y la vacío hasta aquí, ¿se va a modificar de alguna manera? Sí, se va a modificar por las veces que yo lo haya abierto y el tiempo que haya estado abierto esta botella. Nada más. Porque ese es el único tiempo, esa es la única diferencia que va a haber de la oxidación con respecto del interior al exterior. Si tú mantienes esta botella cerrada y la abres una vez para catarlo y yo dejo este whisky hasta aquí y lo abro dentro de 2 años, este whisky está exactamente igual, pero es que es lo mismo que si lo abro hasta aquí. La diferencia es inapreciable. Tú como humano es imposible que lo detectes. Tendría que ser una máquina la que nos midiese la pérdida de alcohol que ha podido haber, que es despreciable, que ha podido ser del 0, lo que sea. Si cuando abres una botella de whisky y lo pruebas, y insisto, esto es por las propiedades organolépticas que tiene el whisky, que no tiene propiedades organolépticas, que no varía. No evoluciona el whisky dentro de la botella. No hay interacción entre el cristal y el whisky, y el whisky no evoluciona por sí mismo. Por lo tanto, el proceso de maduración se detiene en el momento que lo metes en el whisky y en el momento que lo tapas. Y la única diferencia es, cada vez que lo abres, el poquísimo alcohol que se puede evaporar en ese instante, que es ridículo. Claro, si dejas la botella abierta es otro tema. Ahí la jodiste. O como digo, si lo pones al sol y demás. O cambios de temperatura. Por lo tanto, no es bueno dejar los whiskies al lado de un radiador, etc. Vale. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tú abres una botella, lo pruebas, lo cierras, tomas otro whisky y al cabo de 6 meses, 1 año, lo vuelves a probar y dices, sabe distinto, ha cambiado? No. El que ha cambiado no es el whisky, amigo mío. El que ha cambiado eres tú. El que ha cambiado eres tú. Ese día tu paladar es distinto al del día en que probaste ese whisky. O por lo que sea, tus gustos han evolucionado y ese tipo de whisky ya no te gusta. O al contrario, ese día, por lo que sea, ese whisky te gusta. Pero no es el whisky lo que ha cambiado. Métetelo en la cabeza. Eres tú el que ha cambiado. El whisky no cambia. El whisky no cambia, salvo que el productor decida cambiar el carácter de la destilería, que ese es otro tema. Otro tema es que los mismos whisky, la misma marca de whisky, de año en año van cambiando. Hombre, claro, normal. Y dices, bueno, es que era este Glenronach, cuando lo hacían hace no sé qué, era buenísimo, ahora no me gusta tanto. Lógico, pues porque va evolucionando, va cambiando. Es muy complicado para una destilería mantener el carácter de la destilería. ¿Por qué? Pues porque es que cambia todo. O sea, a lo mejor ya no le pueden dar la cebada que utilizaba. A lo mejor ha tenido que cambiar los alambiques porque estaban viejos. Y los alambiques cuando están nuevos, pues provocan una reacción diferente que cuando están viejos, según van cambiando, según se van
gastando, por decirlo de una manera, porque esa interacción entre el alcohol y el alambique hace que el alambique también genere una serie de partículas químicas que lo van como deteriorando, hay que limpiarlo, etcétera, ¿no? Pero te insisto, no es el whisky lo que cambia, eres tú. Tenlo claro, tenlo claro. Yo te garantizo que si tú tienes una rutina de cata por la cual catas siempre desde una perspectiva sensorial estandarizada, es decir, si tú antes de catar siempre haces lo mismo, es decir, mira, yo antes de catar me cepillo los dientes, me lavo los dientes, tomo un vaso de agua y espero 10 minutos. Jamás vas a notar diferencias, salvo que estés malo, estés con la gripe, te haya cambiado el gusto por el motivo que sea. No vas a notar diferencias. Y si las notas es absolutamente ridículo, despreciable. Y si las notas mucho, eres tú, no el whisky. Bueno, yo creo, joder, menuda chapa, tíos, pero es que es así, el mundo del whisky es complicado, joder, o sea, es sencillo, pero es complicado. Y esto también me lleva a otra reflexión que quiero compartir con vosotros, que bueno, terminando ya el tema del podéis seguir investigando, esto hay 1000 cosas, 1000 libros, y os puede volver locos con todo esto, pero el proceso de creación del whisky es en esencia, ¿no? Y luego, bueno, claro, ponerle el precio que vayas tú y que lo compres, ¿no?, en la tienda. Hay otra reflexión que yo quiero hacer y es que, claro, si veis hoy día una destilería, por poner un ejemplo Macallan, ¿no?, que es llevándolo al extremo, que como digo, eso parece una nave espacial. Poned vídeos ahí en YouTube de Macallan que, bueno, vais a flipar, ¿no? Es tremendo, o sea, eso parece, yo qué sé, Tesla, parece la fábrica de los coches. Eso. Bien, pero sorprende que el mismo producto que hoy tomamos, que nos fascina y nos parece tan interesante y delicioso y tal, tenga tal complejidad y no os hacéis una idea de lo que ha involucrado en bueno, si os hacéis una idea, quiero decir, tan simple como ir a verlo, ¿no?, en internet. La que hay montada detrás de la fabricación del whisky es brutal, como os digo. Es un proceso químico con todo tipo de máquinas, controles, tal. Echad un vistazo a la destilería, ¿no? Hay ingenieros, hay químicos, hay la de Dios, hay metido un montón de operarios y tal. Aunque el proceso parezca muy simple, es complejo desde un punto de vista químico-industrial. Lo que me llama la atención es que hace 100, 200 años la gente hiciera lo mismo, joder. Es evidente que la calidad de los whiskies no podía ser tan refinada como la de hoy. Es imposible. Era absolutamente imposible. Pero impresiona pensar que había gente con unos medios tan rudimentarios eran capaces de producir los whiskies, la base, y whiskies muy similares a los que tomamos hoy. Esto me llama mucho la atención y siempre me hace pensar en la sabiduría de las personas y en lo equivocados que estamos muchas veces cuando vemos a gente yo me he criado toda la vida en un mundo urbano, ¿no? Aunque soy una persona me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el campo, pero tengo que reconocerlo, toda la vida he nacido y he vivido, ha habido temporadas que no, pero he vivido en un mundo muy urbano. Y tal, la universidad y todo lo que tú quieras y demás allá, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención, a medida que pasan los años, a medida que voy haciéndome más viejo, aprecio cada vez más la sabiduría de las personas que nos da la impresión de que no tienen ni idea de nada y saben mucho más de lo que creemos, ¿no? A mí me impresiona mucho cómo esta gente podía, sin ningún tipo de estudios universitarios, sin ningún tipo de conocimientos de química, sin ningún tipo de máquinas, de nada, producir un whisky bueno, ¿no?, en aquellos tiempos. Es increíble, absolutamente increíble, ¿no? No había ordenadores, no había relojes digitales, no había sensores de temperatura, no había nada, ¿eh? Había 4 termómetros ahí mal hechos, supongo, y 4 mierdas y se acabó. Y fabricaban whisky con esto. Lo que no quiere decir que ese whisky fuera mejor que el de ahora, no os confundáis. Y esto hago, y termino ya, voy a hacer una última reflexión al respecto de los single malts y el proceso de fabricación del whisky, que yo creo que es interesante y relevante. Y es, como os digo, hoy día contamos con una tecnología que prácticamente en el momento que haya una concentración, un 0,7% mayor de azúcares en la mash bill, en lo que es la masa del fermentado, sale una alerta ahí al operario en la destilería y dice, cuidado, que nos vamos a cargar la producción. Echa un poco más de agua, echa un poco más de cebada, pim, pam, ¿no? Esto antes no existía, no había nada de todo esto, ¿no? Y es muy probable, y era así, que lo que hoy son los tan afamados single malts, que en aquel entonces no deja de ser whisky de la destilería de Pepe, lo que pasa es que el nombre single malt queda como muy chulo, como muy bonito, pero hoy día, bueno, pues tiene una carga de esnovismo brutal, ¿no? Solo se pueden beber single malts de 80 euros, pues tío, claro, si me dices que
que está malo un whisky de 80 euros, pues tócate todos los cojones, ¿no? O sea, es decir, sería de locos. Pero en aquel entonces, y estamos hablando de no hace mucho tiempo, no hace tanto tiempo, o sea, no estoy hablando de hace 200 años, estoy hablando de hace 80, 90, 100 años, 70. Señores, lo que mandaban eran los blends por un motivo, porque muchos single malts eran una porquería, no lo olvidéis. O sea, no os hagáis pajas mentales, ¿eh? No os hagáis pajas mentales. O sea, es decir, el señor Johnnie Walker, ¿por qué triunfa? Porque va mezclando distintas maltas, de distintas destilerías, algunas de ellas seguramente, bueno, pues ponzoñosas, o que harían un producto que dice, bueno, el señor Johnny diría, bueno, mira, este whisky lo que pasa es que es barato, pero como lo mezclo con este, con otro tal, sale un whisky rico, ¿no? Entonces, no os confundáis, el término single malt no va asociado igual máxima calidad, no. Hoy día, los single malts son destilerías que, claro, tienen un conocimiento y una capacidad tecnológica que les permite por sí mismos producir un whisky de mucha calidad, de mucha calidad. Pero el origen de los single malts, el origen de las maltas, el origen del whisky de Malta, no era precisamente tener un super single malt ahí como hoy día, que no os confundáis. Era producir whisky para los blenders, principalmente. Dicho así a lo bruto, ya sé que alguno me vais a echar los perros y demás y tal igual. Lo que no quita para que haya blendeds malísimos y single malts extraordinarios. No estoy hablando de esto, pero no tengáis por idea de que el single malt ya es un buen... No. El single malt, el single malt va a ser tan bueno como todo este proceso de fabricación de whisky hemos dicho, esté bien hecho y esté pulido, o sea, punto, ¿vale? O sea, porque sea un single malt no quiere decir que esto no lo hagan mal o que lo hagan una chapuza, o que te lo hagan en destiladores con una destilación de acero, con una malta de mala muerte y con un agua por ahí, pues sabe Dios dónde, punto. O sea, y sale un whisky asqueroso, por muy single malt que sea. Y eso es un single malt, no os olvidéis. Si viene de una única destilería, es un single malt. Por eso, no abandonéis los blends. Echad un vistazo y no os fiéis de todo lo que sea single malt. Bueno, menuda parrafada os he echado. Espero que hoy hayas aprendido algo, que te haya gustado el vídeo. A mí me gustan los dos, single malts y blends. Ya sabéis que yo soy neutro, agnóstico del whisky. O sea, es decir, a mí me da igual cómo lo hayan hecho. Y si lo han hecho con una doble destilación y con agua del fregadero, pero eso está bueno, a mí me da exactamente igual, cómo lo hayan hecho. O sea, la fórmula secreta ya ellos. Pero normal no suele ser eso. Hoy espero que sí que hayas aprendido algo. Ya te digo, mi nivel de conocimiento científico es similar al del profesor Frank de Copenhague, con lo cual tampoco te tomes esto como una clase de whisky. Si vas al examen de whisky suspenden, no digas, es que vi el vídeo de Eduardo y no me lo ha explicado bien. Me eximo toda responsabilidad. Busca, investiga, analiza, es un mundo apasionante, tienes 1000 recursos, 1000 sitios, gente súper experta en ello. Y bueno, y es que está todo en internet, tampoco te hace falta ni ir a algún curso ni nada. Pones ahí cómo se produce el whisky y empiezas a tener mogollón de recursos y mogollón de cosas. Y nada, señores, pues que nos vemos en un próximo vídeo hablando de whisky. Suscríbete al... Joder, tengo que mover esto porque sale ahí, ¿veis? Es que no sé cómo hacerlo para que no salga él. A ver si se ve mejor, es que se me dobla y saca el brillo. Bueno, ya lo arreglaré luego. Espero que te haya gustado el vídeo, que te hayas divertido, como decía, que hayas aprendido algo. Nos vemos en un próximo vídeo hablando de whisky. Si tú quieres, claro. Sé muy feliz, lo más importante. Y hasta pronto. Chao, cuídate.